en el año 2017. Hizo la certificación LEED en la Green Associate por el Green Business Certification, también en el 2017. Es especialista en arquitectura y tecnología por la UTDT del año 2014 y especialista en conservación de preservación del patrimonio también por la DITELA en el 2014. Es docente en la materia tecnologías constructivas de nuestra universidad y desde el año 2008 lleva su estudio de arquitectura e ingeniería, AMASI, desde el cual desarrolla su práctica profesional y dentro de la cual se destaca el concurso que es uno del proyecto que va a contar hoy, que es del año 2017, el primer premio en el concurso internacional abierto de arquitectura de viviendas colectivas, convocado por el Ministerio de Construcción ruso, quien ganó conformando un equipo internacional e interdisciplinario, con el cual ganaron el primer premio y se encuentran ahora en etapa de desarrollo y que María va a desarrollar hoy. Voy a mencionar que está hecho junto a Daniel Alcalá, de Daniel Alcalá Architects de México, STBX Arquitectos de México y Emilio López de México. Y es un proyecto que trabaja como campo de pruebas para crear viviendas que, que trabajen a partir de las necesidades futuras, con flexibilidad y facilidad de uso para satisfacer las necesidades de comodidad, comunicación de los ciudadanos, ¿no? Esta idea de comodidad es un tema que trabajamos también en nuestros cursos y nos interesa. Y finalmente, destacar que luego de haber compartido estas materias en estos años, María, destacar su calidad como persona, como buena compañera y postura ética, su compromiso con el trabajo, tanto en el desarrollo personal como en el trabajo en equipo. Y por otro lado, rara avis, que es María, en esta intersección, digamos, de la ingeniería y su interés, de la ingeniería como su formación profesional y titulada, y la arquitectura como tema de interés y de estudios de posgrado, que promueven entonces una mirada que a mí me resulta muy interesante, de una manera de entender el proyecto con vocación de ser construido y buscando fundamentos en el oficio, la matemática, la técnica, la ciencia, la geometría, en la búsqueda del sustento de las ideas arquitectónicas ingenieriles. Así que bueno, yo no hablo más. Muchas gracias, María. No, Y gracias a vos, Nacho. Y muy lindas palabras. Muchas escuchamos con atención tu charla. gracias. Bueno, les voy a compartir. A ver. Ay, esperen que no me deja compartir. Ahí está. Present. Les voy a compartir una presentación. ¿Ahí la ven? Ahí está, compartiendo. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Gracias, Nacho, por la presentación. Bueno, muy lindas palabras y lo mismo digo para todo el equipo de TC2, de las TC. Les voy a presentar a Daniel, a quien invité a esta charla para que me acompañe. Daniel Alcalá es socio y amigo en el concurso ruso y en otros proyectos que trabajamos juntos. Se los presento, él es Daniel, nació en 1990, es arquitecto por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y magíster en Arquitectura y Viviendas Colectivas en el 2017 por la Universidad Politécnica de Madrid y la Escuela Superior Técnica de Zúrich, la ETH. Es director y fundador de Daniel Alcalá Architects, estudio mexicano de arquitectura con especialidad en vivienda colectiva, planeamiento de ciudades y diseño urbano.
Recientemente, Daniel Alcalá Architects ha proyectado en Aguascalientes, México, un distrito de uso mixto de 24 hectáreas que ha sido premiado por la International Property Awards. Además, han proyectado también un plan maestro de carácter público para un parque urbano de 44 hectáreas. Bienvenido, Daniel. Hola, muchas gracias. Muchísimas gracias al instituto, a la escuela, a la Universidad de San Martín y sobre todo a mi amiga, colega y socia María Izayaga por la invitación a acompañarla en esta plática. Muchas gracias a todos. Bueno, me gustaría poder contarles un poco cómo terminé acá, porque siendo ingeniera, yo hasta el 2017 me dedicaba solo a la ingeniería, donde hacía proyectos de estructuras, especialmente de puentes y algunos edificios. Y también hacía algunas tareas de gerenciamiento de obras. En el 2018 me encuentro en un artículo sobre el concurso de este ruso, publicado en la página de Art Daily o Plataforma Arquitectura, cualquiera de las dos. Y bueno, luego de unos meses, ya de haber superado la frustración por un concurso en el cual no tuvimos suerte y en el que había promovido yo hacer con unos amigos, me encontré con esta publicación en Arc Daily y bueno, y con un aliento para inscribirme. Esta página es una página que yo frecuento mucho, varios lo deben hacer también. Yo podría decir que es toda una casualidad porque en el 2016 también me encontré en la misma página una publicidad de la maestría que fue un punto de inflexión en mi carrera profesional. Yo soy ingeniera civil, pero desde siempre, diría que desde los 9 años, quizá, o 10, tengo una pasión por la arquitectura y lo recuerdo muy bien porque tengo archivados los dibujos de casas y planos de casas que hacía desde ese entonces. Y para el año 2016, unos años después ya de haberme recibido, había hecho ya unos posgrados en arquitectura, pero que no terminaban de darme el conocimiento que necesitaba para ampliar mi carrera profesional hacia esta área. Bueno, entonces siempre cuento que cuando me encontré con el artículo de Art Daily de la maestría, me empecé a investigar, me enamoré prácticamente de todo el contenido. Entonces lo primero que hice fue mandarles un mail con bastante inseguridad, diciendo que yo no era arquitecta, sino que era ingeniera, pero que estaba muy interesada en su curso de posgrado. Enseguida me respondieron diciendo que envíe mi portfolio y eso hice al día siguiente. Cuestión que un par de días después me responden con la grata noticia de que había sido admitida, fue una sorpresa enorme, y bueno, más que agradecida estoy con ellos y que me hayan dado la oportunidad de ser partícipe. Y bueno, es ahí cuando empezó todo el proceso, porque ni siquiera le había comentado a mi marido Beltrán la idea de irme a vivir a España 9 meses. Me lo guardé por un par de días mientras procesaba esto e investigaba en profundidad de qué se trataba todo la maestría. Así que se lo conté y sus primeras palabras fue: te apoyo, adelante con eso. Así que me endeudé con un pariente y me fui para allá 9 meses a Madrid a hacer la maestría, que era esta en conjunto con la ETH, la Universidad de Zúrich. Y bueno, mi intuición no falló porque la maestría hoy está rankeada como en el tercer puesto de mejor maestría de arquitectura a nivel mundial, según BAM, que es que rankean los cursos de posgrado. Bueno, y tiene otros rankings de acuerdo a otras instituciones. Bueno, las cosas se fueron alineando y el 1 de enero me fui para allá. Fueron 9 meses de mucha intensidad, muchas horas diarias de estudio, los días eran muy largos, más de 14 horas de estudio, porque entre cursada y trabajo, e incluso los fines de semana. Me había embarcado en algo tan grande, por lo menos para mí era muy grande, y tenía que sacarle el jugo lo máximo posible. Acá en esta foto les comparto a uno de los profesores que bueno, nos dieron clase durante esos meses.
Anla Catón, Jetmar Eberle, Andrea de Place, Sasha Mens, Carmen Espejel, José María Esquiaga, Neti Gón, etc. Entre varios excelentes profesionales que allí estuvieron. Y es ahí donde lo conozco a Daniel, en el año 2017, y a muchos amigos arquitectos que son actualmente personas muy importantes en mi vida. Bueno, me fui por las ramas, pero volviendo al tema del concurso, me entero que Daniel y su equipo iban a participar. Así que me incorporé a trabajar con ellos gracias a su invitación. Me colé, digamos, me autoinvité en realidad a participar con ellos. La modalidad de trabajo del concurso es muy parecida a la forma actual. Casi la mayor parte del equipo estaba en Aguascalientes, en México, y yo estaba en Buenos Aires. Así que fue todo a distancia y online. Con Daniel lideramos juntos el proyecto y las discusiones de ideas e intercambios de mensajes fue infinito. Guardo aún los chats que tengo con él y realmente pesa muchísimo. Hoy, a ver, allá a muchos nos está pasando, ya estamos todos familiarizados y hasta acostumbrados de lo que significa armar un proyecto intelectual, digamos, por la computadora, sin un papel ni lápiz donde garabatear las personas al mismo tiempo y compartir las ideas. Pero bueno, se pudo y lo hicimos y por supuesto que lo volvería a hacer. Los que alguna vez participaron en un concurso saben que el esfuerzo es extraordinario y es muy agotador. Son demasiadas horas de trabajo porque es algo que nunca tiene fin. Es algo que como ingeniera no me pasaba. Las tareas empezaban y terminaban. Pero en cambio en la arquitectura siempre hay algo que mejorar. Entonces nunca se termina con un proyecto. Y encima para agregar, Daniel y yo somos muy meticulosos y obsesivos, así que eso no nos ayudaba. Sumado a eso, las bases del concurso eran muy matemáticas y muy rusas, por así decirlo. Tenían una gran intensidad de reglas y muchas variables que contemplar. Yo ahora les voy a comentar brevemente cómo eran las bases, porque nuestro proyecto fue producto de esas bases. Digamos, la justificación es a raíz de eso. El concurso proponía, se los cuento rápidamente, proponía diseñar 3 tipologías de edificio. Elegir una de estas 4, es decir, la villa urbana, un edificio entre medianeras, el edificio en galería y el edificio tipo torre. Y a su vez había que diseñar unidades de vivienda de todos estos metrajes, de 25, 30, 45, 50, etc. A todos estos, los que terminaban en 5 los llamaba unidades tamaño medio, y los que terminaban, y estos en tamaño grande, digamos. A su vez, todas estas unidades tenían que adaptarse a un montón de tipos de habitantes, ya sea personas mayores, jóvenes, matrimonios sin hijos, padres solteros, etc. Para cada una de las unidades había un montón de especificaciones en cuanto a superficies que cumplir. Entonces, fíjense que sean, por ejemplo, para lo que llamaban estudio, que es la unidad más chica, 25 metros cuadrados, te pedían un mínimo de metraje para la unidad, digamos, habitable, un mínimo para la cocina o kitchenette en este caso, para el baño, espacio de guardado, la entrada es muy importante para los rusos, el espacio de entrada, porque que esté bien marcado en la vivienda, por lo frío que hace, ellos llegan con mucha ropa y necesitan realmente un espacio donde acomodarse. Bueno, el área del lavadero, el lugar de estudio o escritorio, y para todos había una condición que es lo que llamaban sunroom o cuarto de sol, digamos, que podía ser traducido en un balcón, en una loggia, o en lo que nosotros llamamos loggia en el proyecto era cuando estaba encerrado, digamos, en sus 3 paredes y una de ellas hacia el exterior, con cubierta.
Lo mismo, las condiciones para las unidades grandes. Y todos estos metrajes había que cumplirlos casi que sin margen de error, porque encima nos pedían que la tipología de edificio que nosotros optemos por diseñar tenía que tener una mínima o una máxima cantidad de pisos, un mínimo y una máxima superficie. Nos pedían la cantidad de tipos de la combinación de unidades que teníamos que poner de cada tipo. Por ejemplo, el 15% de las unidades no tenían que ser de tipo estudio, que eran las unidades más chicas, las de 25 o 30 metros, y así sucesivamente con las otras. O sea, el mayor porcentaje de unidades eran las que tenían, el 30% eran las que tenían 2 ambientes, o sea, un cuarto. Bueno, y un montón de parámetros que cumplir. Y no es que el margen de error era más o menos 10%, el margen de error era más o menos 1 metro cuadrado, ni siquiera era proporcional al tamaño de lo que se estaba diseñando. Bueno, eso le agregó una complejidad muy interesante, para mí, siendo ingeniera, muy interesante al proyecto de diseño. Bueno, nosotros de las 4 tipologías que había como opción, nosotros elegimos la vila urbana, el edificio en galería y la torre. Como estábamos a contrarreloj con los tiempos, para variar, y para optimizar trabajo, unificamos en mayor medida el diseño de la torre y la villa urbana. Teníamos que terminar en tiempo y forma, y con lo cual armamos un calendario con fechas de culminación para cada tarea. Debo decir que lo cumplimos bastante bien, pero eso no evitó que Daniel no duerma por 48 horas antes de la entrega, y en mi caso solo 24. Otra cosa que siendo ingeniera era inadmisible, no dormir. Nuestro proyecto lo llamamos MODOM. ¿Por qué MODOM? Mo por modular, y DOM es casa en ruso. Modular House en inglés. Creo que es importante tener un logo, una identidad en un proyecto de concurso y generar toda una estética detrás de la idea. Así que ahora les vamos a poner con Daniel un video que tuvimos que hacer para el concurso, donde explica brevemente de qué se trataba. El video está en inglés, porque todo el concurso fue en inglés, o ruso, era el otro idioma opcional. Así que le voy a bajar el volumen y Daniel nos lo va a narrar. Cabe destacar que este video nos lo pidieron hasta el final de la segunda etapa. El concurso en general se dio en 2 etapas. En la primera etapa llegaron 690 propuestas de todas partes del mundo. Como era un concurso abierto y gratuito, cualquier despacho en grupo o cualquier individuo arquitecto podía inscribirse. Entonces llegaron casi 700, y de esas 700 seleccionaron solo 20. En esos 20 equipos, después de un mes y medio de trabajo, solo habíamos 2 equipos latinoamericanos, unos panameños y nosotros como argentinos y mexicanos. Y tuvimos que hacer unas correcciones del jurado, y en total digamos que fueron tal vez entre 3 meses y medio y 4 meses de trabajo. Pero hasta el final, cuando ya habíamos acabado, que estábamos agotadísimos, nos dijeron los rusos: ¿saben qué? Ustedes 20 finalistas, por favor háganos un video de 5 minutos explicando su proyecto. Entonces, pues la verdad es que estábamos cansadísimos, habíamos trabajado muchísimo, pero bueno, dentro de esta petición lo bueno era que nos daban 30 días para acabarlo, ¿no? Entonces, estos videos solo los iban a usar en el jurado final para cuando pronunciaran quiénes habían ganado los primeros lugares, porque de esos 20 finalistas daban 5 primeros lugares, 5 segundos y 10 terceros. Entonces, si gustan, vemos el video y se los voy platicando conforme va pasando. Dale. Pongo play, ¿se ve? Sí, me parece que es todo bien. Bueno, este es el equipo, sí. Entre mexicanos y argentinos, trabajando a distancia varios meses. Fuimos 9 personas en lo general. El concurso muy interesante porque es auspiciado por el gobierno, entonces eso le da un toque de formalidad y de oficialidad muy interesante. Nos pedían 10 tipos de departamentos. Al final acabamos haciendo 20 tipos diferentes por la manera en que escogimos los edificios, que eran los 3 que comentaba María: la galería de 5 niveles, la villa urbana y la torre de 18 pisos.
Esta parte me gusta mucho porque es la síntesis del concepto. Dom domus en latín y dom en ruso, que es casa, mod de modular, la casa modular, en el sentido del tamaño y también flexible para que cualquier tipo de perfil de usuario pudiera utilizarla. Entonces, nosotros partimos de usar una retícula de 60 por 60 centímetros que si la multiplicamos se hace una super retícula que nos rige todo el proyecto, empezando por la parte estructural, dónde poner las columnas y que este tipo de distribución nos ayudara a hacer la arquitectura, los espacios internos. Concentramos todas las áreas húmedas al centro del proyecto para poder tener acceso al exterior, a la luz natural y a la ventilación. Las plantas tipo pueden variar, pueden mezclarse diferentes tamaños de departamentos y la retícula también rige el interiorismo, o sea, la distribución interior de todos los departamentos de manera muy racional y siempre muy respetuosa, o sea, tener el núcleo de servicios adentro y las áreas habitables pegadas a las fachadas sur, oriente y poniente, evitando el norte, porque el norte en Rusia es muy, muy frío. Entonces necesitamos tener ganancias energéticas del sol, por eso abrimos todas las tres fachadas, oriente, poniente y sur, con logias. Todos los departamentos tienen loggia, entonces tienen un espacio entre interior y exterior. Y esto fue un gran punto a nuestro favor respecto de lo que comunicó el jurado, de que todos nuestros departamentos tenían acceso al sol de una manera muy digna y de una manera muy estética al final, ¿no? Porque si bien hicimos 20 tipos diferentes de esquemas y departamentos, los edificios al final se ven muy, muy serenos, ¿no? Casi como un Lego. Estas son algunas imágenes de los espacios comunes interiores, los vestíbulos de elevador. Estos ya son unas imágenes de los interiores en sí de los departamentos. Hicimos recámaras, baños, salas. Ahí se ven las logias hacia afuera. Y con esta idea de que tanto personas solteras como personas, familias cortas de un hijo o dos hijos, personas de la tercera edad o estudiantes pudieran disfrutar de estos edificios porque, como bien comentó María, la oferta de espacios era muy variada, desde los 25 metros cuadrados hasta los 110. Y estas imágenes finales ya demuestran cómo es un edificio, pues, muy homogéneo en su respuesta exterior, muy sereno, y creemos que eso también les gustó mucho al jurado para darnos un premio de primer lugar. Gracias, Dani. Muy claro lo tuyo, como siempre. Les vuelvo a compartir. Y acá lo que les queremos mostrar, si bien Dani hizo una síntesis muy buena del proyecto, les queríamos compartir un poco las plantas de arquitectura de los distintos edificios y de las unidades. Daniel, ¿querés ir contándolas vos y vamos comentando entre los dos? Vale, claro. Entonces, de esas tres tipologías, usamos un mismo criterio para la villa urbana y para la torre. O sea, la diferencia en realidad es nada más la cantidad de niveles en lo vertical. La villa urbana nos la pidieron con 4 niveles. Prácticamente no tiene espacios comerciales más que un local. Todo lo demás, estructura del edificio son departamentos, pero en la torre de 18 niveles sí nos pedían que los primeros 2 niveles fueran de carácter rentable, o sea, de carácter público, donde pudiera haber un restaurante, donde pudiera haber otro tipo de oferta comercial, ¿no? Y viendo estos planos de la galería, el criterio que les comentábamos de los núcleos de servicio también se ve reflejado en la galería, porque como ven en el hatch magenta, ese es el núcleo de servicios, y al norte tenemos las circulaciones y al sur tenemos los departamentos para que pudiéramos obtener esa ganancia energética del sol y de ventilación natural. Este esquema de galería es a base de pasillos y con una circulación vertical central para poder maximizar el espacio habitacional. Entonces, fíjense cómo el pasillo al norte también tiene este juego de vanos y macizos, igual que en la fachada sur. Entonces, eso también le da homogeneidad tanto en el frente del edificio como en la espalda. Exacto.
Algo muy interesante, María, yo creo que esto lo cuentas tú, el hecho de que solamente en esa tipología de edificio teníamos apartamentos que compartían 2 niveles. Sí, las unidades más grandes, ahora las vamos a ver las plantas cuando veamos las unidades por separado. Las unidades de 90 y 100 metros las hicimos en 2 niveles y bueno, acá se ve que así como usamos el centro para hacer los núcleos sanitarios, también los usamos para colocar las escaleras de distribución entre los niveles dentro de los departamentos. En general es un edificio con doble simetría en el eje vertical y, como dijo Daniel, con una modulación bastante repetida. Bueno, acá lo mismo, pero ¿qué pasaba? Había que crear, así como había unidades de vivienda el tamaño medio, también estaban las unidades de vivienda tamaño large, y en consecuencia había que hacer el edificio en galería con todas las unidades tamaño medio, el edificio en galería con todas las unidades tamaño large, con lo cual había 2 tipos de planta para cada tipo de unidades. Entonces, las que vimos al principio, la galería con las unidades medias, acá están las galerías con las unidades large o grandes. Les vamos pasando brevemente las distintas unidades del 25, 30, y acá teníamos que mostrar con mucha claridad cómo estaban distribuidos los metros cuadrados de cada espacio. Estas son las unidades que a mí por lo menos más me gustaban. Me parecían las unidades más completas, por lo menos en la galería. Ahora, si regresamos a la planta, hay un factor muy interesante. Dentro de nuestro concepto de modularidad, se añade otro concepto que es el de flexibilidad. Aquí la intención era que pudiéramos separar las áreas de recámaras no con muros fijos, o sea, no con muros de albañilería, sino que pudiéramos tener muros que fueran removibles, y esto lo logramos a través de la carpintería. Entonces, la división entre, por ejemplo, una sala de televisión y una de las recámaras era a través de un closet. Entonces, un closet de carpintería donde obviamente entraba ropa y nos ayudaba a propiciar el aislamiento, un poco el aislamiento. Eso era, disculpa Daniel, en las unidades de Torre y de Urban Villa. Para que ya llegamos ahí para que lo vean. No, pero hay otra planta que yo vi ahorita donde tienes 2 recámaras al sur. El de las 65 y 70. Bueno, seguimos pasando y la vamos a ver más adelante. Entonces, de esta manera teníamos esquemas donde podíamos ampliar el espacio para el usuario, o el usuario podía decidir si esa parte del espacio la usaba para hacer un estudio, si la usaba para hacer un pequeño gimnasio, si la usaba para una sala de televisión o si hacía otra recámara extra, ¿no? Entonces, esa parte de modularidad y flexibilidad fue al final por lo que el jurado nos dio el premio. Sí. Bueno, por supuesto que la grilla y la modularidad nos permitió generar una estructura lo más repetitiva posible y en ese sentido economizar costos. Por supuesto no había que hacer un proyecto de estructuras para el concurso, pero después nos contrataron para seguir con el proyecto y bueno, y ahí sí la propusimos con mucho más detalle. Entonces, el esquema de Villa Urbana y Torre es más bien concéntrico. El núcleo de circulación vertical, en este caso, no lo teníamos solamente en una fachada, sino que está al centro del edificio, y eso permite que podamos ahorrar metros cuadrados de circulación y dárselos a los metros cuadrados habitables. Entonces, una circulación central con un vestíbulo, digamos, central, su escalera de emergencia que tuviera una salida hacia la parte norte, y con ese vestíbulo pues distribuir los accesos hacia todos los departamentos. Aquí también vemos el núcleo de servicios, que es siempre interno, lo que nos permite, como ya comentamos, abrir esos vanos de logias donde podíamos tener canceles amplios para que entrara bastante luz natural, pero que al mismo tiempo, como no sabíamos en qué ciudad se iba a construir, porque era
era un concurso, digamos, abstracto, no había un terreno en específico, sino que iba a ser prototipos. Nosotros acondicionamos el concepto de fachadas para que pudiéramos ir, de acuerdo a la zona de Rusia, entre más al norte, más fría, pudiéramos ir cerrando, tener menos superficie cristalada y tener más superficie aislada térmicamente, y por lo tanto la fachada puede tener un juego de un ritmo diferente con placas ciegas y cada vez menos cristal, entre más frío fuera la ciudad donde se fuera a implementar, ¿no? Bien. Mientras vos contabas, yo voy pasando, ¿no? Pues son varios planos que tuvimos que hacer para las entregas. Estos módulos era lo que decía Daniel. Ajá. Sí, en dado caso, bueno, sabemos que actualmente esa imagen es muy buena porque Sí. aquí podemos darnos cuenta que al mover un closet que no está totalmente fijo a la arquitectura, que no es un muro de albañilería, sino que es una carpintería, digamos, removible, podemos hacer este cuarto, lo podemos hacer doble y se convierte en un apartamento loft, que están al menos muy de moda ahorita en México. De hecho, este concepto lo estamos aplicando en un edificio aquí en Aguascalientes que se está construyendo actualmente de 28 departamentos y de que apenas damos en cimentación y ya vendimos el 70% en preventa por el concepto de flexibilidad. La gente lo ha recibido muy bien y también la idea de tener esa libertad de poder cerrar o abrir espacios al gusto de cada usuario, ¿no? Decime, Carlos, Fabián. Sí, entonces lo que estaba comentando Daniel, que ellos ese mismo proyecto lo están implementando en México, o sea que es bastante flexible para poder usarlo en cualquier parte. Totalmente. Sí, sí, perdón que te interrumpa, el proyecto de Daniel no es que es exactamente eso, pero es el concepto, es el concepto de este módulo, digamos, trasladable en la planta para poder usar los distintos ambientes con cierta flexibilidad. Bueno, así fue. Después de, bueno, nosotros tuvimos 12, como les dijo Daniel, fue una primera entrega en la cual participaron muchísimos proyectos de todo el mundo, ya que el concurso era abierto, y en la primera entrega, para que se den una idea, nosotros entregamos en el mes de agosto, y un par de meses después, de casualidad, porque nosotros ya estábamos convencidos que no nos había ido bien, como les dije antes, en los proyectos de arquitectura uno siempre siente que va a rendir, que tendría que haber rendido más, pero bueno, nos enteramos que habíamos sido finalistas, que éramos parte de estos 20 finalistas a los cuales se les iba a dar un premio para poder continuar con el proyecto en la instancia final. Así que con este premio el equipo decide que yo me vaya para México, para Aguascalientes, para, bueno, finalmente trabajar codo a codo con ellos. Fue solamente una semana, bueno, fui solo una semana, pero fue justo la semana de la entrega, trabajamos muchísimas horas, muy intensamente, gracias a la madre de Daniel, que se ocupaba constantemente de que estemos bien alimentados, así que solo nos concentrábamos en trabajar. Fue una gran experiencia. El mexicano honestamente me pareció una persona muy cálida, muy amable, muy buena gente y agradecida de eso. Así que para darle un final al cuento, nosotros hacemos la entrega final y más o menos en diciembre, un par de días antes de Navidad del 2018, nos enteramos que habíamos ganado. Los rusos nos mandan un mail prácticamente diciendo Feliz Navidad, han ganado. Y no solo eso no solo nos dicen eso, sino que, bueno, que nos iban a contratar para poder seguir con el proyecto de arquitectura de uno de los 3 edificios que habíamos diseñado. Y bueno, y así fue. El proyecto lo desarrollamos durante este año, el 2020. Estamos terminándolo y bueno, formamos la verdad que muy buen vínculo con la gente de Rusia, con la consultora Strelka, que era para la que trabajábamos directamente. Concursar, como les dije antes, lleva muchas horas, mucha dedicación y mucho esfuerzo, casi extraordinario, fuera de lo normal o habitual, diría yo, pero vale la pena a pesar de las frustraciones que uno puede llegar a tener.
genera mucha adrenalina y además es un proceso de aprendizaje hiperintensivo. Siempre recuerdo, le justo comentaba con Daniel antes de la presentación. ¿Ven mi pantalla? Yo sí. Sí, Sí, sí. sí. Podría salir. Que tuvimos una profesora en la maestría que nos decía, Ana Heringer, por ahí si les muestro, es la autora de este proyecto, no sé, seguramente la ubican, nos decía que ella no concursaba, que ella le dedicaba la misma cantidad de horas que le podría dedicar a un concurso, que se los dedicaba a armar sus propios proyectos y a buscar inversores. Eso también es otra técnica muy válida y bueno, y que también estamos tratando de aplicar. Bueno, y después del concurso de Rusia, con Daniel hicimos otro concurso que nos metimos en un Europan. No sé si lo conocen, Europan es un concurso europeo que cada 2 años se hace, en donde participan un montón de profesionales de aquel continente. Y bueno, y compite muchísima gente, es bastante competitivo. Pusimos la vara muy alta, y bueno, no tuvimos suerte esta vez, pero el aprendizaje fue muy grande. Fueron las láminas que entregamos para el concurso. Y ese mismo año, un mes después, o 2 meses, perdón, 2 meses antes de haber entregado este concurso, hice otros con 3 amigas más de la maestría, con Thaís de Moraes Alves y Natalia Sato de Brasil y María Amado de Uruguay. Hicimos un concurso de ideas de viviendas para Roma. Bueno, y ahí sí resultamos finalistas del proyecto. Como conclusión, el mensaje que le queríamos transmitir, más allá de contarles el proyecto, que en otras circunstancias, si quieren más detalle, perfectamente me pueden contactar y les comparto lo que quieran saber. Lo que queríamos transmitir es un poco esta experiencia de concursar, que nosotros lo vemos como un deporte, sí, que es un ejercicio que es necesario hacer, ya sea por el aprendizaje que uno adquiere en esas horas intensivas de trabajo y, y la adrenalina, digamos, que se genera en estas situaciones. Así que les agradezco mucho por habernos escuchado y espero que les haya interesado y si tienen alguna consulta para hacernos, adelante. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy interesante el proyecto. ¿Estimaron costos? Sí, ¿Qué orden de costos? ¿Cómo se evalúa Rusia con el precio internacional? mira, te voy a ser honesta. Ellos en las bases nos habían dicho que las unidades tenían que costar, nos habían dado un valor, yo no recuerdo si eran... Eran 500 euros metro Sí, cuadrado. o 300, estaba entre 300 y 500 nos habían dicho y que las unidades debían estar en ese rango de precios. Nos resultaba muy complicado porque no tenemos los precios en la cabeza de los sistemas constructivos en Rusia y mucho menos sabemos qué es lo que frecuentemente utilizan allá. Pero entonces nos hicieron llenar unas planillas bastante complejas de superficies de todo tipo y un montón de información técnica y ellos después allá tenían un equipo técnico que evaluaba el costo de las unidades. Y se ve que andaban bien porque nunca nos han objetado nada. Yo creo que un Ojo, poco la modularidad y la repetición tanto en planta como en los niveles hizo que eso, porque de hecho los nos mandaron una carta ya después de haber ganado, donde nos mandaron varias cosas, pero una de las cartas decía, el proyecto de ustedes ganó un primer lugar y no se ajusta a los 500 euros por metro cuadrado, pero está tan bien diseñado y nos gusta tanto el concepto de la modularidad y la flexibilidad que creemos que vale la pena desarrollarlo. Entonces, sí, la verdad es que sí nos salimos del rango de económico, está bien, muy bien. pero bueno. Sí, pero por algo después seguimos también, sí. Sí, Nos hicieron ajustar. sí, sí. Había por ahí una pregunta escrita acerca de cómo logramos me parece que la climatización. No sé si la puedes ver ahí en el chat. A ver.
Francisco Moore. ¿Cómo resolver? Hola, Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo resolver el tema de la climatización? Mira, nosotros habíamos propuesto un sistema centralizado de... a ver, no había que hacer una propuesta concreta, técnica, pero la habíamos pensado como un sistema central de aire acondicionado con el sistema de ductos ubicados sobre el cielo raso, que iba a ser más bajo que perdón, me explico mejor. Si recordás, había una zona que nosotros marcábamos como núcleo húmedo en las unidades. Bueno, esos núcleos húmedos tenían el cielo raso más bajo, y ahí vamos a distribuir todos los ductos de aire acondicionados, y se conectaban perfectamente con todos los ambientes, con un sistema centralizado. Pero ahora, después, en esta instancia de proyecto que hicimos este año, nos dijeron que hagamos aires acondicionados frío-calor, tipo split, para todos los ambientes, y en la fachada nosotros teníamos unos nichos donde podíamos esconder todos los equipos, las unidades exteriores de aire acondicionado. Y Pablo Chorrito preguntó por las instalaciones sanitarias. Sí, eso te debería mostrar los planos que entregamos ahora para finales constructivos, entre comillas, porque todavía le falta elaborar bien la parte técnica. Un montón de ductos. Está lleno de ductos, no colocan las cañerías por pared ni por contrapiso, y mucho menos suspendidas. Tienen casi ductos al lado de todos los baños, de todas las cocinas. Después, si querés, te comparto, te muestro cómo quedaron las plantas, porque... ¿Por qué no puedo mostrar? Bueno, cómo quedaron las plantas? Y bueno, cambiaron bastante de las plantas del concurso. Sí, bueno, sí, tanto. Lo técnico. Exacto. Muchas gracias, María. No, Daniel, de nada. gracias. Gracias, Pablo. Sí. Yo les hago una pregunta. ¿En qué medida incorporaron algunas cuestiones de la cultura rusa en el momento del concurso o en el momento del desarrollo? Si es que hubo elementos particulares que tuvieron que incorporar. Mencionaron, por ejemplo, el tema de, que quizás más climático, pero estos espacios para desabrigarse al entrar a la unidad, pero más allá de eso, en relación a quizás el espacio público en la planta baja, o qué situaciones, o si es que han podido detectar alguna situación particular en relación a la cultura de habitar rusa en relación a México o Buenos Aires. O quizás no, el proyecto es totalmente No, más universal. No, yo lo veo bastante adaptable tanto a la cultura mexicana como argentina. Sí, lo que tiene, más que nada desde el punto de vista técnico, el sistema constructivo es muy distinto, ¿no? Por supuesto, las aislaciones térmicas, los espesores de las paredes exteriores que manejan, las aberturas. De hecho, tuvimos que elegir de los catálogos de aberturas para el proyecto y distan muchísimo de lo que estamos acostumbrados a manejar acá. Pero a nivel layout, digamos, o diseño de las unidades, la verdad que nosotros lo hicimos como le dimos un toque muy local, muy mexicano y muy argentino. No es que pensamos en ellos puntualmente. No sé si eso fue algo a favor o no, pero así fue honestamente. Y desde el brief que nos mandan ellos para el concurso, realmente no se tocó el tema cultural, que es un tema importantísimo y que cada vez que damos pláticas del concurso nos lo preguntan, porque es algo que la gente se cuestiona mucho. Entonces, desde el brief no nos pidieron asuntos culturales. Yo diría que el proyecto es un proyecto muy adaptable. Yo le pondría tal vez la etiqueta de que es un proyecto muy global. Y lo digo porque incluso los equipos rusos que llegaron a la final en los 20, no hubo ningún equipo ruso que ganara un primer lugar. Los equipos rusos se quedaron en los segundos lugares y dentro de los 5 primeros fuimos los únicos latinos. Los panameños también se quedaron atrás, creo que con un tercer lugar. Pero es una pregunta muy interesante.
pero dadas las circunstancias de la actualidad, de la globalidad, y el hecho de que el concurso nace porque los rusos querían ya desprenderse de las normativas soviéticas, porque apenas cambiaron hace muy poco la normativa urbana ahí en la Federación Rusa. Yo creo que más bien se querían abrir justo a cómo vivimos más globalizadamente, más internacionalmente, ¿no? Entonces, no hay mucha carga cultural rusa en el proyecto. Sí, los otros ganadores fueron un equipo serbio, un equipo alemán, un equipo hindú y el otro, no lo recuerdo. ¿No era ruso, Dani? ¿El quinto? No, no era ruso. Que no haya ganado ningún ruso también daba honestidad, Transparencia. digamos, al concurso, sí. ¿Y hay alguna, cómo es la perspectiva de inicio o posibilidad de inicio de construcción? Porque, por lo que entendí, estos concursos podían ubicarse en diferentes lugares. Sí, porque es algo que promueve el gobierno a través de una entidad semiprivada que es la que se encarga de financiar todos estos proyectos. Y entonces la pregunta es si hay posibilidades de que se empiecen a construir o en qué está esa distancia. Sí, la idea, ahora se ve, la verdad honestamente en qué estado está ahora, no lo sé, si es inminente la construcción, no lo sé, pero sí, la idea es replicarlo en varios lugares de Rusia. De hecho, es más, en este último, cuando empezamos con el proyecto ahora de arquitectura para construir, no nos pudieron dar un lugar de implantación todavía, pero estamos a la espera de eso para poder adaptarlo, digamos, lo mejor posible al contexto. Pero su idea es hacerlo, replicarlo, tanto el edificio que diseñamos nosotros, supongo que a los otros ganadores le deben haber asignado otros dos, o otras tipologías. Pero no a todos. Eso está padre también. Porque... Sí. Para que estaban por preguntar. Dale. Les quería hacer una pregunta. Una vez que votaron, digamos, de los 700 que se presentaron inicialmente y eligieron esos 20 para continuar con el proyecto, ¿esta empresa semiprivada les daba algún tipo de subvención como para armar Nos dieron un premio intermedio. A nosotros, cuando seleccionaron 20 equipos, a esos 20 equipos les dieron un premio intermedio. Y después a los 5 ganadores les dieron otro premio. Bueno, de hecho, a todos nos dieron 2 premios. Nos dieron el primer premio intermedio y al final nos volvieron a dar premio a todos, pero obviamente los primeros lugares nos daban más dinero que a los segundos y que a los terceros. Y otra cosa que iba a comentar, algo muy interesante cuando teníamos ya videoconferencias con ellos, es de que nos dijeron, deberían estar muy orgullosos porque no a todos los primeros lugares vamos a construir su edificio, solo escogimos algunos. No nos quisieron decir cuáles ni cuántos, pero de los 5 primeros lugares no todos van a construir. Sí, María, yo quería preguntar, sí. Pensando en la pregunta que hizo Ignacio sobre el tema, digamos, cultural y demás, por el módulo que ustedes empezaron a utilizar de 60 por 60, ¿cómo optaron por esa medida para que se pudiera llegar? Ya sé que es difícil, pero bueno, con respecto al no tener en claro la parte constructiva, cómo se hacía en Rusia, el tema esto que comentaban de los conductos que ocupan lugar, obviamente, y que restan a la arquitectura general. A ver, son 2 preguntas, me parece, la tuya. ¿Cómo llegamos al módulo de 60 por 60? Fue una gran discusión entre Daniel y yo para ver si era el módulo ideal o no. El módulo también te restringe muchísimo, muchísimo. Te puede ayudar, pero te puede causar un gran problema. Después, bueno, lo terminamos usando a nuestro favor. El módulo 60 es porque, por varias razones, porque los paneles estandarizados de fábrica, ya sea de placas, en general vienen de 1,20 por 2,40 y así en un montón de cosas. Mismo con, bueno, y varios otros elementos constructivos.
Después, tu otra pregunta fue la de los pases de instalaciones. ¿Cómo es que me dijiste? Sí, porque en definitiva esos conductos van restando espacio a la arquitectura general. Sí, y tiene que ver mucho con cómo es el código, cómo es la legislación para hacer las instalaciones sanitarias allá. Lamentablemente, no, el proyecto lo habíamos pensado, realmente, todo este núcleo húmedo estaba todo pensado, cómo era qué lugar tenía la estructura frente a las instalaciones, las alturas libres, que podían ser menor, justamente porque era un área secundaria de las viviendas, y que por ahí podías pasar todos los conductos de agua, de sanitarias, y de termomecánico, y hasta, bueno, y electricidad en parte. Y reducía muchísimo los pases, eventualmente los pases de instalaciones a la hora de hacer toda la diagramación técnica. Pero bueno, ahora nos enteramos en la parte que armamos el proyecto, que bueno, era distinto y tuvimos que agregar pases de instalaciones por todos lados. Me gustaría mostrarte la planta, pero la verdad que consultamos a ver si lo podíamos mostrar y nos dijeron que por ahora no. Está bien, no hay problema. Más adelante te la muestro. Todos esos baños y de todos esos ambientes, los baños y cocinas que parecían muy simples, con líneas simples, realmente se volvieron bastante más complejas. Gracias. No, de nada, Fabián. Perdón, entonces la planta también tuvo que tener una gran flexibilidad respecto de esto, o sea, fue lo suficientemente flexible el proyecto para admitir esta transferencia de conocimientos que, bueno, carecían en ese primer momento del proyecto respecto de cómo iba a ser el código constructivo de instalaciones sanitarias, o sea, que fue lo suficientemente flexible. Y por otro lado, les quería preguntar respecto de si hay instalaciones de gas, ya que Rusia, bueno, es un gran proveedor de gas, si ellos tienen las instalaciones de gas insertas en sus edificios o no, o si pueden contarnos algo al respecto. Está muy bien tu pregunta. Justo la etapa que nos falta trabajar, que es la 3.3, te juro, nos falta terminar de revisar las últimas cuestiones técnicas, porque hasta ahora vimos incendio, un poco de sanitarias y pluvial y no llega el trabajo práctico 6, que es gas, TP6. Claro, claro. A ver, ahí preguntan por Pablo, el chat. te veo un viaje a Aguascalientes, me parece. Sí. Bienvenidos. Ningún problema. Es un proyecto que María me lo viene contando hace bastante y me dijeron que la mamá de Daniel cocina muy bien, así que... Sí. Bueno, serán bienvenidos en casa todos. Sí, por supuesto. Hay lugar para todos. Hay dos preguntas en el chat. Sí, Joaquín pregunta, es mi primo Joaquín. ¿Cómo fue el trabajo en equipo a distancia entre México y Argentina? Pros y contras. Pros y contras. Que la respuesta con el Europan, ¿no? Pros y contras. Bueno, todos lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? La digitalidad hace que uno sea esclavo constantemente del celular y de la computadora, y a veces termina siendo cansador y frustrante. Ese sería el contra, y que hay que tener un grado un poco más de paciencia adicional a lo que es trabajar en vivo, ¿no? Y en directo. Por lo menos así lo siento yo. Eso fue como contra. Y como pro, el pro que yo le encuentro es que si uno aprende a trabajar de esta manera, el universo, digamos, de trabajos, para mí se amplía muchísimo. No solo, no está acotado al trabajo local, sino que, como, bueno, nosotros que en nuestro caso hicimos ya 3 concursos fuera del país. Así que eso como
bueno, fuera del país o dentro también, ¿eh? No necesariamente en Buenos Aires, en el interior, donde fuera. Y Carlos me pregunta por la estructura en sismo. Sí, en realidad sí, yo había pensado los núcleos de escalera y de ascensor como estructura contra sismo, pero ahí te la debo, Carlos, porque no sé si era suficiente. Aparte era una habíamos, para agilizar la construcción, habíamos pensado en un sistema prefabricado de columnas y vigas y las losas, unas losetas huecas pretensadas. Eh, pero ahora, ¿cuánto sismo hay en Rusia? No me puse a investigarlo en la etapa de concurso. Discúlpame, pero lo podemos averiguar. ¿Qué grado de sismicidad? Carlos, hicimos un proyecto en Yerevan donde el grado de sismo era muy alto, el aeropuerto de Yerevan, y realmente fue un gran problema. Además, en Yerevan no construían con hormigón pretensado, sino que era todo hormigón armado. Así que fue un lindo desafío. Luego cansé tanto a María con el WhatsApp que hasta me prohibió ya decirle ciertas palabras. Yo le ponía mucho, oye, falta esto, oye, ¿qué vamos a hacer con lo otro? Oye, me dijo, no me vuelvas a escribir oye en tu vida, por favor. Sí, la No, cita. pero definitivamente yo creo que lo hemos hecho otra vez y yo creo que lo seguiremos haciendo. Hemos planteado a veces la posibilidad de que yo vaya ahora a Buenos Aires y que hagamos algo también en conjunto, tal vez una parte a distancia y tal vez la última parte ya físicamente en conjunto, y creo que va a seguir funcionando. Y la verdad es que, como ella decía, esa adrenalina que te causa estar en un concurso grande como el de Rusia, como un Europan, es que es hasta como que te alimenta, ¿no? O sea, es parte de lo que necesitas, no solo tener a veces proyectos que te dan de comer, sino como ese riesgo, trabajar por ese riesgo, porque a veces ese riesgo alto también trae consecuencias muy buenas. Entonces, pues ya seguiremos trabajando. Ojalá que 2021 es año de Europan, ojalá que hagamos un Europan, o hasta dos, porque el Europan te permiten hacer creo que dos por equipo. Entonces, y eso es otro tema interesante, o sea, que hemos estado buscando concursos y no encontramos muchos concursos. El hecho de que el gobierno ruso se abriera de esa manera tan libre, tan generosa hacia todo el mundo, hacia coger ideas de todo el mundo, yo creo que no se ve tan seguido. Usualmente países grandes hacen los concursos más bien por invitación a que hacerlo tan abierto, ¿no? Entonces, ojalá que sigamos encontrando concursos de esta envergadura y de esta calidad. Voy a comentar que fuera de las características del proyecto que estoy viendo, el módulo de 60 por 60 te diré que en mi época de estudiante de arquitectura era el más utilizado en la facultad, y en las industrializaciones de esa época te estoy diciendo 1974, por ejemplo. Sí. Con lo cual el nivel no nombraron me pareció, está perfecto, pero me encanta la limpieza que tiene el proyecto, la flexibilidad, la funcionalidad, o sea, está perfecto, eso de las tres fachadas soleadas. Y además de todo eso y de todas las variables y de toda la cantidad de módulos y tipologías de vivienda, una de las cosas que más me está gustando es esto de las afinidades laborales de distintos países. Sí. Eso diría que hasta más que el proyecto que me gusta, esto me encantó. Que lo pudieran hacer. Sí, el país te limita, te limitarán los miedos, los recursos, entonces salir de los límites me encanta, está buenísimo. Felicitaciones. Francisco. Gracias. Gracias, Fran. Un poco era transmitir eso, era eso, que realmente vale la pena abrir un poco y experimentar otro tipo de cosas en otros países, con otra gente. Yo quisiera hacer una última pregunta. Sí. La calidad de renders que vi, la verdad que es muy, muy buena. Un producto de Daniel y su equipo. Sí, lo sé. Es una pregunta que ya tiene preinformación. Pero digo, estaba
solicitada dentro del concurso o...? Porque No. la verdad que es muy gráfico, refleja mucho gráficamente lo que contaban de las plantas y de todo el proceso constructivo de todos los espesores, ambientes, o sea, refleja mucho eso. Sí, ahí Daniel, te es voy a más, confesar. cuando Daniel hablaba, decía, déjame esa imagen, o sea, está muy estudiado, ¿no? Sí, ahí te voy a confesar que muchas veces, bueno, como cuando trabajas a la distancia, hay que hacer división de las tareas, ¿no? Entonces íbamos pensando entre Daniel y yo las plantas, las unidades, y después, bueno, yo me dediqué más que nada a la parte del AutoCAD, Daniel a la parte de los renders, y realmente ahí peleamos bastante con One, porque él tenía que hacer, los renders tenían que representar las plantas, la idea no era que no sean fieles. Así que bien, terminó funcionando. Y aparte hay un tema de tiempos, ¿no? Porque es en simultáneo. No es que yo termine una parte y él continúa con su parte, es en simultáneo. Así que eso también es la complejidad, digamos, no sé si es bueno, de cualquier proyecto. Y ¿qué otra pregunta hiciste? Ah, si nos habían pedido esa calidad de renders. No, en realidad no nos habían exigido nada en cuanto a los entregables. Nos habían dicho, por supuesto, que hagamos visualizaciones, planos de arquitectura, vistas, cortes y listo. Y dejaron libre a cada proyecto. Se han peleado bastante, pobre Daniel, ¿no? ¿Cómo? Se han peleado bastante, pobre Daniel. Sí, sí. Pobre de mí. Iba a decir que el render es un arma de doble filo porque hicimos esa apuesta en el Europan y nos fue, pues ni siquiera pasamos, ¿no? Es algo también muy cultural. El render es muy cultural. En Latinoamérica se vende mucho con render fotorrealista. En Europa no tanto. En Europa se vende más con cosas más artísticas, más de vectores, más de líneas. Es que es vender la idea. Y lo vimos en la misma escuela, ¿no? Nuestro máster era, digamos, como un máster no dentro de la currícula pública de la Escuela de Madrid, sino que era un poco más aparte, pero veíamos a los alumnos de la Escuela de Madrid y entregaban otra cosa, o sea, jamás veías un render fotorrealista con ellos. Pero bueno, lo bueno es que funcionó. Yo siempre, a mí me encanta hacer también la parte artística de los vectores y de los dibujos, pero también tengo una pasión por el cine, lo que me lleva a buscar la luz, entonces estudiar el material, la luz, y el simple hecho de poder en una imagen representar algo real o realista que no ha sido construido, se me hace que tiene un alto valor, porque a tu cliente final, que no es arquitecto, le estás diciendo y le estás vendiendo la idea exacta de cómo se va a ver su edificio, ¿no? Sí, muy claro. No, para cerrar, felicitarlos, agradecerles el tiempo y el detalle con el que contaron toda la experiencia, que me parece muy, muy didáctica y muy motivadora para los estudiantes, de poder, esta experiencia transitada, digamos, más allá del concurso y de la experiencia, digamos, exitosa que tuvieron con el resultado, esta situación de animarse a entender como las posibilidades de trabajo y de realización, digamos, en un contexto más amplio que el propio nacional, tanto desde México como desde aquí, trabajando en Rusia, ¿no? Entender un poco como el mundo como nuestra casa, como su casa, ¿no? Y ustedes, y a partir de ahí trabajar. Me parece que eso es un lindo ejemplo para todos nuestros estudiantes, donde entender que, no sé si alguien lo dijo hoy, pero que, bueno, que no hay límites, ¿no? Que ustedes pueden, y ahora le hablo a los estudiantes que están aquí presentes hoy, que pueden imaginarse posibilidades y que esas cuestiones que imaginaron, que contó María al principio, desde imaginarse ir a hacer un posgrado, a luego conocer gente,
conocerse con Daniel, proponerse, imaginarse hacer un concurso y hacerlo, ¿no? Y trascendiendo los límites locales y entendiendo eso en un contexto, hablando de igual a igual con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y este trabajo lo que muestra, me parece que es eso, es que ellos compitieron con personas de todos los lugares del planeta y desde ahí pudieron conversar desde su proyecto sin ninguna complejidad, sino al contrario, mostrando esta gran capacidad de trabajo y este proyecto tan interesante. Así que felicitarlos nuevamente y volver a poner de manifiesto a los estudiantes que las posibilidades son muy, muy grandes y que hay que imaginarlas, proponérselas y llevarlas adelante, ¿no? Incluso en el fracaso. Sí, exacto. Gracias, Nacho. Nunca mejor dicho, nunca mejor elegidas palabras de cierre como conclusión de todo esto. Les agradecemos mucho por habernos escuchado y espero que les haya sido interesante. Cualquier otra consulta que les surja, me contactan, a mí o a Daniel. Felices estaremos de contestarles. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Los espero en Aguascalientes. Gracias, Daniel. Allí estaremos. Perfecto, hecho. Chao. Chao. Chao.